Bien, en la sesión de hoy vamos a seguir con lo de estructura de materiales. Ya habíamos comentado pues los temas en los cuales habíamos tocado las sesiones pasadas, que eran principalmente los materiales metálicos. En esta ocasión vamos a ver los materiales no metálicos, para eso pues vamos a recordar a qué se refiere con este tipo de materiales. Pues aquí pues el primer criterio pues es la ausencia del hierro. ¿Sí? Bueno, perdón. Me estoy confundiendo con ferrosos, pero aquí sí es la ausencia de materiales, elementos metálicos de forma general. Entonces aquí lo indica, dice, intervienen los metales como componente principal. ¿Sí? Entonces vamos a tener elementos ya sea metaloides o elementos no metálicos en la formación de este tipo de materiales no metálicos. Recordamos pues que su principal clasificación pues son los materiales orgánicos e inorgánicos. Ahorita ya tenemos el concepto general de lo que son los materiales no metálicos, que son los que no contienen esos elementos de la tabla periódica clasificados como metales. Entonces, pues vamos a pasar a esto de orgánicos e inorgánicos, que son en cómo se dividen esos materiales no metálicos. Tenemos los elementos orgánicos e inorgánicos. Vamos a recordar que pues, los orgánicos son los que provienen de origen biológico y que contienen como elemento predominante el carbono. Aquí está. Ese es el elemento predominante, el cual está presente en todos los materiales orgánicos. Los inorgánicos, pues obviamente, pues es lo contrario a los orgánicos y aquí va a haber una ausencia del elemento carbono y si hay determinada presencia pues va a ser muy pequeña y no va a predominar ese elemento como tal. Entonces dentro de los materiales orgánicos pues podemos encontrar dentro de la clasificación general pues a los polímeros. Aquí pues tenemos polímeros. Dentro de los materiales inorgánicos que están considerados como no metálicos, pues son los cerámicos. ¿Sí? Entonces podemos encontrar estos materiales dentro de esta clasificación. Entonces, pues cumple, los cerámicos sí tienen presencia de un material metálico, pero puede ser obviamente en pequeña proporción o puede haber presencia de metaloides, como pues el silicio y el oxígeno. ¿Sí? O el carbono y el silicio, ¿no? Para obtener algunos carburos de silicio o el óxido de silicio, que pues puede tener varias formas como la alúmina, como el vidrio, etcétera. Entonces ahí por eso entran esos cerámicos como se pueden considerar como materiales inorgánicos. En el caso de los orgánicos, pues todos los polímeros están formados a partir de carbono, pero no son los únicos que entran en esta clasificación. Hay algunos materiales no metálicos que se pueden considerar orgánicos que presentan moléculas muy pequeñas, recordando que los polímeros presentan moléculas muy grandes, que es la unión de un mismo elemento a lo largo o que forman cadenas muy largas. Se pueden obtener, repito, materiales orgánicos que presentan moléculas muy pequeñas y se pueden considerar orgánicos, lo mismo para los inorgánicos, moléculas muy pequeñas que pueden ser, no son precisamente cerámicos y entran en esta clasificación de los inorgánicos. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos ya de forma muy general algunos ejemplos con respecto a su estructura, cómo se van a ordenar esos átomos, si van a presentar ese ordenamiento de largo alcance. Entonces aquí tenemos dentro de los orgánicos, pues este ejemplo que es pues el más claro, ¿no? Estos representan los que están formados puramente del elemento carbono. Entonces tenemos el grafeno, grafito y diamante. Están formados con el mismo elemento. La diferencia es de que presentan diferente ordenamiento sus átomos. En este caso el grafeno pues es una sola capa. Una capa bidimensional que nada más se ve vamos a decir que es como una sola lámina de átomos organizados, pero a final de cuentas pues están organizados. Tenemos el grafito, que ahí sí son capas encimadas de átomos uno sobre la otra que presentan un ordenamiento y que pueden formar una estructura como la que vamos a marcar aquí. A continuación vamos a marcarla para que se vea un poquito más claro. Aquí este átomo va a estar alineado
pongo más ahí está. Van a estar alineados determinados átomos, uno con el otro, y así a lo largo de esas capas de elementos de carbono, pues va a permitir que se pueda formar un ordenamiento, o que se tenga un ordenamiento periódico tridimensional que posteriormente nos va a permitir formar una figura geométrica pequeña, que recordamos que es la celda unitaria, y que nos va a permitir tener como referencia los 4 modos de red, que son las redes de Bravais, y que ya podemos definir que sí hay un ordenamiento en este tipo de compuesto que se conoce como grafito, que es un compuesto orgánico y que está puramente formado por el elemento carbono. Y tenemos otro ordenamiento que se puede presentar en el carbono, que es el que se conoce como el del diamante. En este caso, pues para obtener un diamante pues se requieren de altas temperaturas y de altas presiones. Por eso no es factible obtener un diamante de manera artificial, porque pues estos fueron formados por el impacto de asteroides, por eventos que ocurrieron en la Tierra, donde se presentaron esas muy altas temperaturas y esas muy altas presiones que permitieron el que el compuesto o los carbonos que estaban presentes allí en la superficie de la Tierra, pues al momento de tener ese impacto y esas condiciones, pues alcanzaron este tipo de organización que permitieron obtener el diamante. Les quise poner este ejemplo porque pues es el que se puede comprender de mejor manera de un material orgánico. Y aquí tenemos otra molécula que, les repito, puede ser otro tipo de molécula formado a partir de carbonos y otros elementos. Aquí tenemos los carbonos, que son los átomos grises, los blancos o los grises más claros pues son hidrógenos. Aquí podemos tener un oxígeno y otro elemento, ¿no? Se pueden organizar esas moléculas como más o menos se pudieran organizar los del grafito, pero obviamente aquí con otra estructura química se pueden organizar, pero esa organización va a ser periódica, se va a repetir a lo largo de la red tridimensional, la cual nos va a permitir formar una figura geométrica como la que está aquí presente. Entonces, repito, no es exclusiva para los polímeros el decir que son materiales orgánicos. Los polímeros entran en esta clasificación de materiales orgánicos, pero existen otras moléculas a partir de carbono más pequeñas que podemos decir que son materiales orgánicos y que sí pueden presentar cierto ordenamiento para poder definir que es un material cristalino que presenta ese ordenamiento tridimensional. Bien, con respecto a esto del carbono, pues aquí tenemos esta tabla. Esta tabla presenta pues las diferencias con respecto a sus propiedades entre el grafito y el diamante. Repito, aquí es interesante este ejemplo porque pues es el mismo elemento, pero está organizado de diferente manera. Entonces, aquí tenemos esa condición de que pues tenemos el mismo elemento, tenemos los mismos enlaces pues que son covalentes y tenemos los diferentes estructuras. Entonces vamos a ver cómo afecta la estructura teniendo el mismo enlace y el mismo elemento a sus propiedades. Pues vemos el grafito, pues presenta una estructura cristalina hexagonal y el diamante presenta una cristalina cúbica, pues un poquito más compleja como la que vemos aquí. Dice, ¿es un excelente conductor de electricidad el grafito? Pues sí, si agarramos el lápiz, el grafito de lápiz, lo hacemos polvo, o el mismo, le quitamos la misma barrita del lápiz y queremos hacer circular por el corriente, lo vamos a lograr. El diamante pues es un aislante, o sea, no tiene la capacidad de conducir energía eléctrica. Tenemos que el grafito pues es opaco, pues es lo que vemos del lápiz, ¿no? Pues incluso sirve para hacer notas con un color oscuro. El diamante pues es transparente. Entonces, esas diferencias con respecto a la organización de los átomos pues es muy significativa y se ven aquí, ¿no? Aquí lo estamos viendo, ¿no? Uno es transparente y el otro opaco. ¿Cómo cambia esa propiedad a partir de esa diferente organización que presenta un material y otro, formado a partir del mismo elemento? El grafito es suave y lubricante, o sea, podemos utilizarlo como un tipo de lubricante sólido
para que fluyan mejor el contacto entre dos elementos. El diamante es duro y abrasivo. Entonces este es, de hecho, es de los materiales más duros que existe actualmente, o sea, no lo puedes rayar tan fácilmente. Es muy abrasivo, o sea, si tú lo agarras y lo empiezas a frotar con otra superficie, pues obviamente por esa capacidad de dureza y porque dependiendo el acabado el que tenga el diamante, pues va a ser muy rasposo, muy abrasivo, va a desgastar la otra pieza. Tenemos también que es el grafito mal conductor de calor y el diamante es excelente conductor de calor. Entonces aquí vemos repito, esas grandes diferencias a partir del cambio de ordenamiento de los átomos, ¿sí? Entonces este es un gran ejemplo que nos permite de forma muy general entender cómo cambian las propiedades a partir de la estructura cristalina de un material u otro. Aquí obviamente pues no es una condición determinante para decir que sí, que es el único que cambia las propiedades. No, pero sí es una de las tres condiciones que hemos estado mencionando a lo largo de este curso, que es estructura, elemento y enlace, es esa condición que sí influye de manera importante en las propiedades o en determinadas propiedades de los diversos materiales. Bien, ahora tenemos el caso de los materiales inorgánicos. Aquí, pues, como lo observamos, tenemos un material no metálico, perdón, bueno, en este caso sí es metálico, perdón, lo quise poner para que se viera aquí la influencia del material inorgánico, que a pesar de que tiene presencia de elementos metálicos, pero se puede considerar de esta manera, ¿no? Entra dentro de esta clasificación de los materiales inorgánicos. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí pues ya hemos estado trabajando con esto, que es una aleación, que pues presenta ese ordenamiento entre sus átomos de largo alcance, lo cual nos permite, por la naturaleza de su enlace, que es un enlace iónico, aquí es un enlace metálico, nos permite alcanzar ese ordenamiento a lo largo de la red tridimensional y formando esa red tridimensional que comentamos, ¿no? Que nos permite definir una estructura en el material. Y acá tenemos un material no metálico, o podemos considerar que es un material no metálico que presente ese ordenamiento. Observamos, tiene cierta complejidad esa molécula o ese compuesto tiene cierta complejidad, pero dentro de esa complejidad se presenta ese ordenamiento a largo alcance que posteriormente podemos visualizar o podemos determinar que sí forman una estructura cristalina a partir de ese ordenamiento a largo alcance que se puede observar en los materiales no metálicos. Bien, muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? Ok, vamos a entonces avanzar. Entonces aquí en la parte de los orgánicos e inorgánicos existe pues ese ordenamiento, ¿no? Como lo hemos estado repitiendo para que pues quede más claro, ¿no? Aquí en los materiales orgánicos pues se puede presentar, no en todo se presenta este ordenamiento, muchas veces se obtienen materiales orgánicos amorfos, pues en su mayoría es un porcentaje menor la cantidad de materiales orgánicos que presentan ese ordenamiento. Es mucho mayor la cantidad de materiales orgánicos amorfos que los cristalinos, ¿no? Entonces, pero sí se presenta. Aquí pues influye mucho el tipo de enlace. Tenemos presencia de enlaces covalentes, los cuales muchas veces no tienen la fuerza necesaria para mantener pues esa orientación, ese ordenamiento entre los átomos. Sí se logra, pero es mucho más fácil que se alcance ese ordenamiento a partir de los enlaces iónicos, como pueden ser en un material cerámico, o los enlaces metálicos, como lo pueden ser pues, en los metales, ¿no? Entonces sí es una diferencia importante. Los materiales orgánicos, los inorgánicos, aquí nada más hay que tener presente esa condición para decir que es un material orgánico, pues alta presencia de carbono, material inorgánico, prácticamente nula presencia de carbono, y si existe está en una
cantidad muy pequeña este elemento que nos permite definir esta clasificación entre materiales orgánicos e inorgánicos. Bien, vamos a pasar a los polímeros. Como lo habíamos comentado, pues es un material orgánico porque pues predomina el elemento carbón. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que son los polímeros. Recordamos que son pequeños carbonos que andan ahí sueltos. Vamos a verlo de manera particular, ¿no? Vamos a suponer que son carbonos que andan por ahí. Se genera un proceso o a partir de una reacción química, pues esos que andan ahí sueltos por diversas técnicas, pues logramos que se enlacen entre ellos. Entonces se tiene ese mismo elemento, se empiezan a unir permitiendo que se genere la formación de cadenas largas. Ya vamos a tener diferentes tipos de cadenas, vamos a tener cadenas que tengan ahí algunos elementos laterales o se van a formar ciertas redes, pero también depende mucho el tipo de elemento con el cual estemos partiendo. Podemos tener otro tipo de elementos que nos permitan alcanzar esas cadenas. Podemos tener estos anillos aromáticos a partir de un proceso químico, repito, pues podemos generar que se repita la unión entre ese mismo elemento y vamos a tener ahí podemos decir que también tenemos un polímero. ¿Por qué? Porque se está uniendo un mismo elemento. ¿Sí? Y esa unión va a formar esas largas cadenas que ya nos van a poder, ya podemos decir que tenemos un polímero a partir de esa formación de esas largas cadenas. ¿Sí? Entonces, repito, pues es un material orgánico. Los polímeros se consideran materiales orgánicos. Este tipo de materiales actualmente pues presenta una gran variedad de propiedades. Podemos tener polímeros muy rígidos, muy suaves, dúctiles, frágiles, conductores de energía eléctrica, aislantes de energía eléctrica, aislantes de temperatura. Hasta donde tengo conocimiento, pues no se han desarrollado aún polímeros que sean buenos conductores de temperatura. Hasta donde yo sé, pues son aislantes térmicos, pero no dudo que ya se estén desarrollando este tipo de materiales con esa capacidad de conducir la temperatura. Su aplicación es muy amplia por los mismos beneficios en su procesamiento, por el bajo costo de este tipo de materiales, pues la industria lo ha adoptado de manera aceptable. El problema con esto es la gran cantidad de desechos que se generan. Ya se ha estado trabajando en la parte de reciclaje, de reutilizar este tipo de materiales para reducir ese impacto ambiental que genera la presencia de estos residuos de este tipo de materiales, ya que no todos, pero sí gran parte de estos polímeros no son biodegradables, tienen una duración muy alta con respecto a esa degradación. Ya actualmente también se está trabajando en eso, ¿no? Que se generen polímeros, principalmente polímeros de origen natural, que se puedan degradar de manera muy rápida, ¿no? Y hay algunos polímeros, repito, de origen natural que se están combinando con otros tipos de compuestos orgánicos que permiten que se degraden mucho más rápido, ¿no? Que ya en 2 semanas, 3 semanas, pues ya están degradados o incluso en contacto con el agua ya se empiecen a degradar estos materiales. Pues sí, es una nueva área, un área de oportunidad de los polímeros. No sé si sea tarde o sea tiempo todavía para corregir ese asunto de la gran cantidad de desechos, pero yo creo que sí es un gran avance. La parte del reciclaje pues también influye mucho, pero pues yo creo que aquí principalmente también influye pues la parte social, la parte cívica de la gente, para entender que pues no hay que tirar estos tipos de materiales en cualquier parte. Pues actualmente ya se han estado clasificando los desechos. El que se puedan clasificar los desechos, en este caso me refiero a la basura, el que se pueda clasificar la basura entre materiales orgánicos, inorgánicos o botellas de papel, de cartón,
botellas de plástico y metálicas, pues yo creo que es una gran ayuda porque pues va a ser mucho más fácil el proceso de reciclaje y de reutilización de este tipo de materiales. Repito, el área es muy amplia con respecto a los materiales reutilizados, pues ya está entrando muy fuerte el aprovechar esos residuos para el área industrial, ¿no? Para una aplicación industrial o una aplicación más específica en construcción. Entonces ya se están procesando algunos materiales para que se obtengan bloques de polímero, los cuales presentan muy buenas propiedades mecánicas, incluso en algunas ocasiones superiores a las de los materiales convencionales que se utilizan para la construcción. Entonces, como siempre se los he comentado, los polímeros son de los materiales más utilizados. Cuando vimos la clasificación, pues también ahí vimos que su aplicación es súper amplia y como siempre se los he comentado, donde volteen, pues hay un polímero ahí involucrado en su computadora, su celular, pues hay un polímero, que incluso en la cuestión energética las baterías, algunas están hechas a partir de polímeros, las cuales permiten que se tenga mayor retención de carga. Por eso los nuevos celulares pues ya tienen duración de carga de 2-3 días, ¿no? Sin ningún problema, porque ya se ha desarrollado la tecnología, repito, a partir de polímeros que permite que se obtenga una mayor cantidad perdón, una duración más amplia en el almacenaje de la energía. Entonces, estos materiales han avanzado a pasos agigantados. Esperemos que avancen, pero para que sean correctamente aprovechados. Sí han sido correctamente aprovechados, pero el manejo posterior a su uso es el que no ha sido pues el mejor. Actualmente pues ya se está concientizando, ya se está reduciendo el uso de las bolsas plásticas o de estos productos para generar obviamente menor cantidad de residuos. Entonces, pues repito, los problemas en la vida actual pues son, no sé hasta qué punto indispensables, pero sí son muy utilizados. Entonces, en este caso pues también vamos a tener presencia de ese ordenamiento a largo alcance. Aquí tenemos cómo se pueden organizar esas cadenas o cómo se pueden entrelazar en algún momento esas cadenas de tal manera de que pues presenten determinadas características. Aquí el inciso A o la representación A pues es una cadena larga polimérica. Pues una cadena como la que habíamos visto para representar un polímero, se unen los carbonos, a partir de un proceso químico o de un método químico nos permite obtener este tipo de polímeros que se conocen como polímeros lineales. Tenemos otro caso en el cual se pueden organizar esos átomos de carbono que es a partir de esta representación. Tenemos una cadena principal de carbonos, pero dependiendo del tipo de método de síntesis o de obtención de estos materiales, podemos obtener determinadas ramificaciones en determinadas posiciones. Pueden ser con oxígeno, carbono, con grupos terminales nitrógeno, etcétera, etcétera, y van a seguir siendo materiales orgánicos y van a seguir siendo polímeros por esa longitud que va a tener la molécula. En este caso estos son polímeros ramificados, tienen determinadas propiedades o presentan determinadas propiedades por el hecho de presentar esta ramificación en algunos puntos en específicos de la cadena principal de este material. Podemos obtener también, repito, a partir del método de obtención, materiales, se me fue el nombre de esto, reticulados, polímeros, se me fue el nombre de estos polímeros, pero podemos obtener esta unión, ¿no? Tenemos unas cadenas principales, ramificaciones, esa ramificación se va a unir con otra cadena, entrecruzados, perdón, ya recordé, polímeros entrecruzados, se va a unir con otra cadena principal, va a generar otra cadena lateral y se va a permitir la unión con una cadena para que podamos obtener esta representación. Entonces, en este caso, estos polímeros son polímeros entrecruzados. Podemos tener entrecruzados de baja densidad, que es esta, o entrecruzados de alta densidad, que es el inciso D. Entonces, son dos casos de entrecruzamiento, alto entrecruzamiento y bajo entrecruzamiento. También van a presentar ciertas características, en este caso, pues son más si no mal recuerdo, son termofijos los que presentan estas características, o los polímeros que presentan este tipo de característica o de
de condición de entrecruzamiento pues son termofijos. ¿A qué nos referimos? De que pues le aplicamos calor directamente y se degrada sin pasar eh, por esa condición de fusión o de que funde el material. A diferencia de estos de acá arriba, son termoestables, que cuando aplicas calor cambia de ese estado sólido a un estado líquido, y retirando la temperatura regresa a ese mismo estado sólido. Pero aquí los termoestables, recordamos que retomo esa parte de la aplicación de la temperatura. Si llegamos a aplicar una alta temperatura, primero va a pasar de estado sólido a líquido y va a llegar posteriormente la degradación, lo que va a generar que se desintegre el material. Acá en la parte de abajo, los termofijos, esos se desintegran directamente sin pasar por esa etapa de fundición del material, ¿sí? Entonces pueden presentar esas características, pero esto a simple vista pues genera un problema con respecto a la orientación de los átomos. En los polímeros se pueden obtener como tal, sí se han reportado, pero muy pocos y muy contados los polímeros cristalinos. Se ha obtenido, siendo una proporción importante, materiales semicristalinos. ¿A qué nos referimos perdón, con esto? Que presentan parte amorfa y parte cristalina, por eso semicristalinos. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva cómo es que se presenta esto. Aquí tenemos un polímero lineal, la cadena lineal, ahí está, y va a haber regiones que se van a encontrar organizadas. Esas regiones organizadas nos van a dar la parte cristalina, y va a haber otras regiones que no se van a alcanzar a orientar, y esa parte que no se alcanza a orientar pues obviamente es la parte amorfa. Aquí pues es interesante esto porque se pueden orientar a partir de un enlace, ya sea por puentes de hidrógeno, dependiendo las características y los elementos presentes en los polímeros, o por fuerzas de Van der Waals, fuerzas electrostáticas débiles que permiten que se atraigan los elementos dependiendo de su polaridad uno con otro, y esa orientación a partir de esas fuerzas de atracción débiles pueden permitir que se orienten y ordenen los átomos de tal manera que podamos tener presencia de una estructura cristalina. Pero repito, no se alcanza, o han sido muy pocos los polímeros reportados como polímeros cristalinos. Sí se llega a reportar en mayor proporción, repito, los polímeros semicristalinos, que presentan una parte amorfa y una parte cristalina. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos este ejemplo, el poliestireno, que presenta esa característica, ¿no? De que tenemos una cadena lineal. De alguna manera se orientó, como es el ejemplo de aquí, o la representación de aquí, y va a presentar esa orientación periódica o ese arreglo periódico de los átomos que nos van a permitir definir que hay una estructura cristalina presente en ese polímero, o una región donde va a haber presencia de ese ordenamiento, que podemos decir que es una estructura cristalina. Aquí voy a hacer un trazo porque no se nota muy bien en la presentación, pero ahí tenemos el ordenamiento con respecto a la posición de los átomos de este poliestireno. Ahí está, ahí lo tenemos, y ahí lo tenemos. Entonces hay presencia de ese ordenamiento de largo alcance en los polímeros, que es un material orgánico porque tiene como elemento principal el carbono, ¿sí? Entonces ahí está, tenemos el PET, también puede ser un PET semicristalino, que presente una determinada región con ese ordenamiento a partir de cargas electrostáticas, y que permite que se organicen de cierta manera para formar esa red tridimensional. Y aquí tenemos, dejen borrar esa línea, y podemos tener lo que está presente en este caso. Repito, no todos los polímeros presentan ese ordenamiento. La mayoría de los polímeros presentan una
o se consideran materiales amorfos porque no presentan ese ordenamiento a largo alcance, pero sí puede haber presencia en determinadas regiones y dependiendo del método de obtención de los materiales, las condiciones que se utilizaron para la obtención de ese polímero, pues sí puede permitirnos el que se generen determinado ordenamiento de sus átomos de tal manera que podamos decir que es un material o un polímero semicristalino. Aquí tenemos otra representación, esta figura ahí está más clara, ahí se puede ver que pues tenemos una cadena que están orientadas o presentan ese arreglo atómico ordenado, periódico, que nos permite decir que tenemos una estructura cristalina ahí presente. ¿Sí? Entonces, esto es con respecto a los polímeros. Es un ejemplo que nos permite entender un poquito más el cómo pudiera presentarse el ordenamiento en los polímeros para decir que tenemos una estructura cristalina. Bien, ¿cómo afectan en las propiedades el que tengamos presencia o no de una parte cristalina en un polímero? Pues de la siguiente manera. La densidad pues obviamente va a aumentar porque pues en menor volumen vamos a tener mayor número de átomos porque pues como van a estar organizados va a haber menos espacios vacíos. En los amorfos como no hay un ordenamiento, puede haber algunos espacios grandes, algunos espacios pequeños o mucho espacio o poco espacio entre los átomos que obviamente va a presentar menor densidad. Recordamos que densidad es la masa presente por unidad de volumen. Entonces, por eso es una de las razones por las cuales la densidad es mayor en los cristalinos. La dureza, pues observamos que aquí es mayor en los cristalinos, en los polímeros cristalinos, que en los amorfos. La fusión o el que se derrita, pues en este caso, pues si tenemos un polímero cristalino, pues va a estar bien definido, ¿no? Siempre va a ser esta temperatura a la cual va a empezar a derretirse este material. Aquí en los amorfos pues no tiene un punto bien establecido, bien claro, puede variar, se saca un promedio de las temperaturas en las cuales se puede fundir ese material y a partir de ese promedio pues ya podemos nosotros definir esa temperatura de fusión, a diferencia de los cristalinos que siempre va a ser la misma temperatura. La rigidez va a ser mucho mayor, vamos a tener un material más rígido que va a ser más difícil que lo podamos doblar, ¿no? A diferencia de los amorfos pues son mucho más flexibles. El que se hagan más pequeños o que presenten esa contracción los materiales cristalinos o los amorfos, pues también va a haber una diferencia. En los cristalinos se va a contraer mayor, por lo mismo de que están organizados, va a haber algunos espacios que cuando por alguna condición de temperatura, pues permitan que se reubiquen los átomos, aprovechando más los espacios vacíos y reduciendo esos espacios vacíos, de tal manera que se va a compactar más el material, a diferencia de un amorfo que como vamos a tener diferentes regiones con diferentes espacios, pues no podemos decir con seguridad el que se van a ocupar todos los espacios. Sí va a haber una ocupación o un reordenamiento de los átomos, pero no podemos definir con exactitud si va a ser el óptimo para que se contraiga o se reduzca el volumen de nuestro material. La permeabilidad de gases pues va a ser menor en un cristalino y más alto en un amorfo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a permitir mayor el flujo de algún tipo de gas en un material amorfo por los espacios, por los poros que van a generar por esa desorganización de los átomos. Va a haber, repito, determinados espacios, va a haber espacios grandes, pequeños, pero al final de cuentas va a haber esa variación entre la cantidad de espacios que existe entre las cadenas de los polímeros. En el cristalino, como va a estar ordenado, va a tener la misma capacidad, el mismo tamaño de los espacios, entonces aquí se ve representado o impacta directamente en que no va a ser tan fácil el que fluya algún tipo de gas o de disolvente a través de ese material, en un material polimérico que presente determinada cristalinidad. La temperatura de deformación bajo carga, entonces ¿a qué se refiere esto? Podemos un polímero en una aplicación, esa aplicación pues demanda que esté tenso o que esté compactado ese polímero, pero si le aplicamos carga pues se ven afectadas sus propiedades. En este caso, si tenemos ese caso de que vamos a suponer
tenemos aquí, voy a dibujarlo, tenemos un, lo voy a hacer con las líneas rectas. Aquí tenemos esta pieza de polímero, tenemos esa barra polimérica, que aquí está sujeta a un elemento, y aquí le aplicamos una carga constante por la naturaleza de la aplicación, y tenemos ese polímero, pero le aplicamos está expuesto a determinada temperatura, ¿no? Obviamente en estos tipos de materiales la temperatura es un factor importante, dependiendo qué tanta temperatura obviamente soporte este material polimérico. Pero en este ejemplo en específico y con respecto a este término de temperatura de deformación bajo carga, si nosotros tenemos aquí, no sé, una esfera que está soportando una esfera con, no sé, de 1 kilogramo, ¿no? Lo dejamos un día, medimos, no cambió sin ningún problema, lo dejamos ahí en el sol. Como van a variar esas temperaturas, pues se va a ir degradando la estructura muy posiblemente del polímero. Entonces al segundo día pues vemos que se deformó una micra y dice, pues no le doy importancia, ¿no? Pero así se va a ir deformando día tras día al estar expuesto a una temperatura, y posteriormente pues se va a ver reflejado en sus dimensiones. La dimensión se va a ver afectada porque va a tener un incremento que nos va a indicar que sí se deformó a partir de esa carga aplicada, y que sí se deformó a partir de las propiedades del polímero debido a que fue expuesta a la temperatura. Entonces, en ese caso, los materiales cristalinos es menor la deformación cuando tenemos este caso que cuando tenemos un material amorfo. Cuando tenemos un material amorfo, ok, perdón, es al revés. Cuando tenemos un material cristalino se va a deformar la deformación va a ser mayor que cuando tengamos un material amorfo. Aquí ya involucra mucho eso de las propiedades anisotrópicas e isotrópicas. Recordamos que la isotropía depende mucho de la dirección en la cual apliquemos la fuerza. En este caso vamos a poner el ejemplo de las propiedades mecánicas. Aplicamos en una dirección, vamos a tener la misma magnitud de medición en cualquier dirección que nosotros apliquemos. En el caso de un material anisotrópico, pues se adapta perfectamente a un material amorfo debido a que van a cambiar las propiedades dependiendo su dirección. ¿Esto a qué se debe? Pues como no tenemos una organización, tenemos todo ahí revuelto de forma aleatoria, pues obviamente vamos a tener presencia de diferentes propiedades. Entonces, en este caso, es una de las propiedades que destaca de los materiales amorfos, que va a ser mucho menor la deformación debido a esa desorganización que presentan sus átomos. La resistencia al impacto, pues aquí tenemos otra virtud de los materiales amorfos, pues va a ser mucho mayor. En un material amorfo va a resistir más los impactos un material amorfo que un material cristalino que presente ese ordenamiento en sus átomos. Entonces, en este caso, pues vemos las virtudes que nos presenta el que tengamos un material polimérico con ciertas regiones cristalinas, pero también sus desventajas, ¿no? Y también vamos a observar aquí las virtudes o ventajas de un material amorfo que nos van a permitir ampliar esa área de aplicación de estos materiales. ¿Por qué? Porque muchas veces las principales aplicaciones de muchos materiales amorfos pues es con respecto a esto, ¿no? Pues vamos a tener un material, un elemento ahí aplicado, esta temperatura, necesitamos que soporte el mayor tiempo posible. Pues vamos a desarrollar un material amorfo que presente una menor cantidad de deformación con respecto a la temperatura, ¿no? Y también necesitamos que esa pieza pues resista al impacto, que resista los golpes, que no se fracture cuando tenga un impacto. Pues vamos a desarrollar un polímero amorfo, ¿sale? Entonces ahí pues observamos ya con un poquito más de detalle esa parte de los beneficios con respecto al ordenamiento de los diferentes materiales. Aquí pues estamos viendo como lo vimos previamente en los materiales no metálicos, pues aquí lo estamos viendo en los polímeros. ¿Qué ventajas me da el tener una estructura
cristalina y qué ventaja me da el no tener presencia de esa estructura cristalina. Dependiendo del material, pues va a ser más beneficioso el tener un material cristalino que otro tipo de materiales, ¿sí? Por decir, obviamente en un cerámico, pues es mucho más, se busca que la presencia de la cristalinidad sea mucho mayor porque los cerámicos, por la naturaleza de sus elementos, tienen mejor impacto o se obtienen mejores propiedades cuando tenemos materiales cristalinos, a diferencia en este caso de un polímero, que ahí sí podemos jugar un poquito con esa parte de que pues sí me convienen los cristalinos, pero depende mucho para qué vaya a ocupar mi material. Pues va a estar expuesto a temperatura y pues vamos a aplicar carga, pues mejor un material amorfo. ¿Sí? Entonces ahí hay que sopesar esa parte de las aplicaciones y con base a esas aplicaciones, pues ver qué es lo que más nos conviene, ¿no? Aquí ya tenemos una perspectiva más amplia de cómo afecta el tener un material ordenado, qué tipo de material tengo, me conviene tenerlo cristalino, me conviene tenerlo amorfo, pues aquí ya lo estamos presentando, ¿sí? Entonces para que tengan también claridad con respecto a esa parte que también va a influir la aplicación del material en que nosotros podamos decidir si tenemos la capacidad para obtener un material cristalino, si tenemos la capacidad para obtener un material amorfo, que me va a convenir más, un material cristalino o un material amorfo. Bien, hasta aquí alguna pregunta, muchachos. Bien, gracias, gracias. Bien, aquí con respecto a lo que comentábamos de estas características, ¿no? Pues que soporta más un material amorfo, cristalino, etcétera. Ok, ya lo tenemos claro. Bien, aquí estamos con los polímeros. Observamos, aquí tenemos los polímeros y cuál es la característica con respecto a las propiedades mecánicas, de los polímeros, que son materiales dúctiles, ¿sí? Que presentan o que permiten antes de fracturarse presentar una deformación previa, de tal manera que pueda ser aprovechar esa deformación como parte de protección, ¿no? Ya lo habíamos visto con lo del vidrio y el acrílico. Vemos que el vidrio, si le aplicamos una carga importante, pues se va a fracturar, se va a deformar mínimamente y posteriormente va a pasar a la fractura, a diferencia que tengamos un acrílico, ¿no? Que le aplicamos una carga, pero antes de fracturarse, pues tenemos esa parte de tolerancia que se va a deformar, ¿no? Antes de fracturarse se va a deformar, esperando que posiblemente no alcance la fuerza necesaria para que se fracture, solamente se deforma. Pero pues obviamente aquí, con respecto en ese ejemplo en específico, pues hay otros criterios que hacen que sean más utilizados pues los vidrios, ¿no? Pues la transparencia, que son aislantes o que pueden servir de filtros para ciertas, dependiendo su transparencia, y que también podemos conseguirlo con los plásticos, ¿no? Pueden ser filtros, la resistencia al rayado, que son más duros el vidrio que el acrílico. Le pasamos un trapo a un vidrio, pues ya se limpia, le pasamos un trapo a un acrílico, pues se raya, ¿no? Entonces esos son factores que influyen para decidir el utilizar ya sea un vidrio o un acrílico. Entonces, en el caso de los polímeros, que son plásticos, pues presentan este comportamiento dúctil, y aquí lo vemos. Pero repito, ya ha avanzado tanta esta área o este tipo de materiales, la tecnología de estos materiales o la ingeniería de estos materiales, que ya se han creado polímeros que son frágiles, que pueden presentar esa fragilidad o que pueden presentar ese comportamiento mecánico muy similar al de los metales, y también puede presentar ese comportamiento mecánico muy similar al de los cerámicos, que en este caso es directamente frágil. Ya sabemos que una de las características de los cerámicos es que son materiales frágiles. Y repito, se han desarrollado ya materiales que tienen comportamientos mecánicos muy similares a los metales y a los cerámicos. Bien, eso es con respecto a sus propiedades mecánicas. Bien, entonces ya vimos esa parte. Los polímeros sí pueden presentar cristalinidad, no totalmente, se consideran materiales semicristalinos, pero sí es posible que haya ese ordenamiento atómico para formar una red tridimensional en este tipo de materiales que conocemos como polímeros. Bien, vamos a pasar a los cerámicos.
Los cerámicos, pues recordamos que es la unión de un elemento metálico y no metálico. La mayor parte de la formación de este tipo de materiales pues es a partir de enlaces iónicos. Tienen algunos cerámicos presencia de enlaces covalentes, pero predominan en su mayoría los enlaces iónicos, que son los enlaces más fuertes. Un enlace iónico es mucho más fuerte que un enlace iónico, o requieres de mayor energía para romper un enlace iónico que un enlace covalente. De ahí sus propiedades, pues que la principal, pues que es un material frágil. No con decir frágil que no va a soportar una carga muy alta mecánica. Y ya lo vimos en la gráfica anterior, que ahorita al final de esta sección de cerámicos vamos a retomar, que se presentan en los materiales cerámicos una alta resistencia mecánica antes de fracturarse, incluso mayor a los metales. Entonces, con base a eso, pues ya recordamos un poquito lo que son los cerámicos. Tenemos en este caso, pues que esos materiales cerámicos, pues presentan este tipo de estructuras. Obviamente depende del tipo de elementos que se estén utilizando, pero en general se pueden presentar este tipo de estructuras, unas centradas en las caras, cúbicas simples y otras más complejas, ¿no? No porque tengamos aquí este tipo de estructuras, quiere decir que sean como talesas. Ahorita me voy a dar a explicar esa parte. Bien, aquí observamos las estructuras, tenemos algunos ejemplos: cloruro de sodio, óxido de magnesio, óxido de hierro, etcétera, etcétera. Aquí tenemos ya materiales más complejos, materiales cerámicos mucho más complejos que tienen aplicaciones más complejas, obviamente. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de esas estructuras. Cloruro de sodio, pues es la sal convencional. Ahí tenemos el tipo de estructura que se presenta en ese material. Aquí tenemos un elemento formado a partir de un zinc. Hay varias mezclas que se pueden llevar a cabo con el zinc. A partir de esas mezclas nosotros podemos obtener esas estructuras que pueden ser, si la base, una cúbica centrada, cúbica centrada en las caras, como lo vemos aquí, los átomos verdes pues cumplen con el criterio de un compuesto, de una estructura centrada en las caras. Pero aquí el azufre, pues obviamente pues estamos formando un enlace iónico y hay una interacción a partir de un enlace con los otros átomos, y vemos que por ahí aparece dentro de esa estructura centrada en las caras. Eso hace que sea mucho más compleja esa estructura cúbica centrada en las caras, la cual no está ahí en las básicas o en los modos de red o las redes de Bravais, porque pues ya es una estructura diferente, y es una estructura que no es básica, que se considera básica la estructura predominante, que en este caso pues es una estructura cúbica centrada en las caras. Tenemos otra que se conoce como perovskita, que es a partir de este tipo de elementos, a partir de este cerámico. Se obtiene en este caso también una cúbica centrada en las caras, pero vamos a ver qué variante presenta. Cumple, aquí tenemos, son diferentes los átomos y no hay problema. Aquí tenemos oxígenos. En las aristas del cubo o de la estructura centrada en las caras pues vamos a tener bario, pero observamos que en el centro hay un átomo adicional aquí, que es el del titanio. Entonces eso hace que ya sea una variación esa estructura centrada en las caras. En los cerámicos se presentan mucho esas variaciones y por eso se les da otro tipo de nombres. Aquí decimos, pues es una perovskita, la que se obtiene, que es la base cúbica centrada en las caras, pero con la variante de una centrada en el cuerpo. Entonces podemos obtener otro tipo de materiales cerámicos que presenten este ordenamiento, y con base a ese ordenamiento vamos a decir que tenemos, pues tenemos una estructura perovskita o una blenda de zinc, porque podemos tener otro cerámico con el zinc y otro elemento que nos va a generar el mismo ordenamiento, pero con diferentes átomos, y podemos decir que es una blenda, ¿sí? Entonces ahí es un caso muy interesante el de los cerámicos, la complejidad de sus estructuras a partir de esos, vamos a decirlo así, de efectos sustitucionales que vamos a tener ahí involucrados, de alguna manera decirlo, ¿no? Otros átomos dentro de las redes
que posteriormente, ya generando la red tridimensional o determinando la red tridimensional de ese material, podemos obtener la celda unitaria, que en este caso pues, son estos pequeños representaciones gráficas que podemos trazar a partir de ese ordenamiento tridimensional. Entonces, en este caso, pues el que tengamos esa presencia o esa complejidad en estos cerámicos, pues nos van a permitir que obtengamos muy buenas propiedades mecánicas. A lo mejor el hecho de que sea frágil, pues no es como que muy deseable, pero lo que soportan estos cerámicos antes de la fractura, pues sí es una magnitud importante de carga. Pero adicional a eso, uno de los parámetros o de las propiedades que se ve beneficiada a partir de estos ordenamientos complejos que presentan los cerámicos, pues son sus altos puntos de fusión, ¿no? Aquí tenemos estos materiales cerámicos, aquí tenemos el carburo de hafnio, soporta una temperatura de fusión de 4150 grados Celsius, ¿no? Entonces es una temperatura muy, muy alta, es por eso que actualmente en los cohetes espaciales están utilizando en el casco, ya sea para salir de la atmósfera o para entrar de la atmósfera, este tipo de materiales cerámicos que soportan esas altas temperaturas, ¿no? Por la fricción que se genera entre la superficie de la nave y de la capa de ozono o de las diferentes capas que protegen a la Tierra, pues va a generar esa fricción pues va a generar una alta temperatura, son temperaturas altas, desconozco la magnitud de la temperatura, pero aquí tenemos un material que supongo que pudiera proteger de esas temperaturas a esos vehículos, ¿no? Esas naves espaciales, ¿no? 4150 grados es una temperatura bárbara, o sea, está súper caliente, ¿no? Si 100 grados ya es mucho, imagínense 4150 grados. Se los comento para que lo dimensionen, ¿no? Para que vean la capacidad que tienen estos materiales cerámicos a partir, obviamente, de los elementos presentes, a partir del enlace iónico, que es el enlace más resistente que se presenta cuando se obtiene una composición química o un material, y cuando se obtiene una estructura cristalina compleja, pues es lo que se ve reflejado, ¿no? ¿En qué se ve reflejado? Pues en estos puntos de fusión, en sus propiedades mecánicas. O sea, sí son temperaturas muy, muy altas las que soportan estos materiales, por eso en los hornos de altas temperaturas incluso se utilizan estos cerámicos como aislante, para que la temperatura que se está generando en el interior no afecte el exterior de esos hornos. Entonces, por eso son ampliamente utilizados como aislantes térmicos, también como aislantes eléctricos. Muchos de los cerámicos pues no permiten el libre flujo de los electrones, por eso son muy buenos aislantes eléctricos también estos materiales cerámicos. Pero repito, ya los polímeros los están alcanzando, ya se están obteniendo polímeros bastante avanzados que permiten el que sean aislantes. De por sí su naturaleza del polímero pues es ser aislante térmico, y están alcanzando que sean muy buenos aislantes térmicos. Aislantes eléctricos pues también son muy buenos aislantes eléctricos, y por eso retomo el ejemplo que les había comentado con respecto a los cerámicos polímeros, que muchos cerámicos, aislantes cerámicos, los que se usan en las líneas de transmisión, ya están siendo sustituidos por aislantes poliméricos, y principalmente por el costo, porque pues pueden presentar una mejor propiedad o capacidad mecánica antes de fracturarse, lo que pues es principalmente el motivo por el cual se están sustituyendo, la fuerza mecánica, ¿no? El hecho de que pues algún elemento pueda tener impacto ahí con un aislante, pues puede generar una fractura. Los polímeros pues pueden soportar más esos impactos. Como lo vimos, un material polimérico amorfo pues soporta más el impacto que un material polimérico cristalino, entonces pues es una opción para poder sustituirlo, ¿no? Imagínense, se impacta un aislante cerámico, se rompe, se empieza a fracturar, empieza a perder sus propiedades mecánicas, entonces puede generar una falla importante, ¿no? A diferencia de un polímero que tiene un impacto, puede ser con una roca, con otro elemento, y solamente pues la región donde se impactó se va a deformar, la otra va a mantenerse intacta porque no tiene esa afinidad para generar o para
hacer crecer esa fractura que esté presente, como lo es en los materiales cerámicos. Bien, vamos a acá. Bien, entonces voy a retomar esa. Recordamos y pues los materiales cerámicos, como aquí lo mencionan, pues son materiales frágiles. Y aquí el comparativo, tenemos los metales, que es un material dúctil, antes de fracturarse pues presenta esta región de deformación, pero los materiales dúctiles sí no se deforman tan fácilmente, pero tienen una resistencia mecánica mayor. El que tengamos esta línea o esa gráfica o el comportamiento de los cerámicos representados de esta manera indica que va a soportar una gran cantidad de fuerza antes de fracturarse, ¿sí? Entonces ahí se ve muy claramente que sí es una diferencia importante la de los cerámicos con respecto a los metales principalmente. Pero, repito, ya hay otros materiales que se han estado desarrollando, su ingeniería ya ha sido mejorada y que ya puede incluso superar las propiedades de muchos materiales cerámicos. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí con los materiales cerámicos? Ok, ya casi terminamos. Ya vamos nada más con materiales compuestos. Vamos a recordar lo que es materiales compuestos. Pues ya su nombre lo dice, ¿no? Es la composición de diferentes tipos de materiales que se distinguen. Aquí están los criterios que hemos estado remarcando muy ampliamente. Son distinguibles físicamente. ¿A qué se refiere con esto? Que podemos distinguir cuando es un material y cuando es otro. Se pueden separar mecánicamente, pues que por lo mismo que son distinguibles, nosotros podemos identificar un material y lo podemos separar sin ningún problema de ese material compuesto. Se pueden obtener a partir de diferentes uniones, pueden ser metal-metal, metal-cerámico, metal-polímero, cerámico-polímero, cerámico-cerámico, polímero-cerámico. Este tipo de materiales pues presenta muy buenas propiedades mecánicas, resiste altas temperaturas, tiene resistencia química, no se degrada tan fácilmente en el ambiente, tiene resistencia eléctrica y resistencia al desgaste, ¿sí? El desgaste pues es por impacto, puede ser por impacto o por contacto con otro tipo de superficie. También teníamos en su momento esta representación que pues nos permite entender más claramente a lo que nos referimos con un material compuesto. Podemos obtener un material compuesto a partir de un metal, pueden ser dos o más materiales los que se pueden unir para obtener un material compuesto. Puede ser metal, cerámico, vidrios, que pues, sí es un cerámico pero pues, es amorfo, elastómeros que son polímeros pues que son muy dúctiles, muy deformables. Los polímeros pues también aquí están, ¿no? Podemos generar materiales compuestos a partir de estos tipos de materiales. Aquí nada más para dejar claro, las elastómeros pues son silicones, las bolsas de plástico pues también se pueden considerar como elastómeros, pero principalmente los materiales que entran en esta clasificación son los silicones. El silicón pues, es un elastómero, lo podemos deformar sin mayor oposición del mismo material, ¿no? Entonces esta es la combinación de materiales que podemos llevar a cabo para obtener un material compuesto. Bien, obviamente pues aquí pues va a depender mucho del tipo de material que nosotros estemos utilizando para formar ese material compuesto, el que podamos decir que tenemos una parte cristalina, amorfa, etc. Aquí recordando cómo podemos tener o representar un material compuesto, pues tenemos esta gráfica central, ¿no? Esta de aquí. Tenemos materiales particulares, que es una matriz, puede ser un metal, un cerámico. Me refiero a matriz a la presencia principal o predominante del material que se esté utilizando. El material reforzante pues va a ser el que tenga menos proporción de presencia. En este caso pues pueden ser las partículas, el material reforzante y la matriz puede ser de lo que comentaba, cerámico, polímero, metal, etc. Entonces tenemos esta configuración, tenemos fibras partículas, fibras cortas, fibras continuas ya con una determinada dirección y láminas o capas. Obviamente, repito, va a ser o va a depender la estructura o cómo se modifiquen sus propiedades a partir de la estructura de cada uno de los materiales utilizados para obtener este material compuesto. En este caso podemos tener materiales cristalinos que formen parte del material compuesto
o materiales amorfos. Pueden ser todos los materiales utilizados cristalinos o pueden ser todos los materiales amorfos o pueden ser algunos materiales cristalinos y algunos amorfos, ¿sí? Entonces eso ya, repito, depende del tipo de materiales que estemos utilizando para obtener estos materiales compuestos. Podemos utilizar polímeros naturales, como en este caso pues, la celulosa, podemos obtener celulosa cristalina con ese ordenamiento o podemos obtener celulosa amorfa que presenta un desordenamiento entre sus átomos. Lo podemos utilizar como material reforzante, pues, como fibras, ¿no? Aquí fibras, ahí tenemos nuestras fibras de celulosa. Y la matriz puede ser de un cerámico, ¿no? Aquí está, pues, material cerámico, son estructuras cristalinas. Entonces podemos tener un material amorfo, como sería el caso de la celulosa amorfa, y un material cristalino, como lo puede ser la matriz de un material cerámico. Podemos tener el otro criterio de que sean fibras cortas de este polímero natural, y la matriz o el material predominante puede ser otro polímero que sea semicristalino, que tenga presencia de ordenamiento atómico de sus átomos y otra parte no va a presentar ese ordenamiento como puede ser en estos casos, ¿sí? Entonces, repito, pues, depende mucho esa situación del ordenamiento con respecto al tipo de materiales que se estén utilizando. Podemos tener el caso de los laminados que tengamos presencia de una lámina de metal, que pues ya conocemos que son materiales cristalinos, otra capa de un material cerámico y otra capa de un material polimérico. Eso le va a dar una amplitud en sus propiedades. Pues, pues tengo un material que es aislante, que es la capa o la lámina de cerámico, tengo una resistencia al impacto importante y mecánica que es a partir del metal y pues tengo la capacidad de deformación para mejorar o apoyar al soporte mecánico del metal con una lámina o una capa de un material polimérico. Entonces ya dependiendo también las propiedades que nosotros queramos generar de nuestro material compuesto, obviamente esas propiedades pues es a partir de la necesidad que tenemos o de la aplicación a la cual va a ir enfocado este material, la selección de los diferentes materiales que pueden presentar cristalinidad o pueden presentarse como materiales amorfos. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos el comportamiento tan variado que puede ser presentado en un material compuesto. Bien, muchachos, ya con esto terminamos esta parte de la unidad. No sé si tengan alguna pregunta o comentario con respecto al contenido de esta presentación o lo que vimos a lo largo de esta sesión. Ok, bien. Bien, voy a parar el video entonces. En un momento ya va a estar disponible.